la Universidad de Murcia. Es especialista en peces continentales y el motivo de la invitación principal es porque está ahora bastante liado con una tipología de proyectos que creo que la mayoría pues no estamos muy acostumbrados a su planteamiento, que son proyectos sobre todo de comunicación, como nos vas a detallar, y en este caso es un proyecto live que va a ser interesante, creo, la posibilidad de ponernos al día sobre qué se conoce o los avances en el estudio de las especies invasoras, pero a su vez esta visión de cómo enfocar un proyecto dando importancia a no solo generar información, sino comunicarla, que es otro aspecto que a menudo nos cuesta y que creo que puede ser una buena referencia, una buena experiencia. Pues sin más, que hemos venido a escucharte, te doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes de compartir la pantalla, agradecer al Instituto y a la Universidad que me hayáis invitado y sobre todo pues, a todos vosotros que os conozco desde hace un tiempo. Para mí es un placer estar en estos seminarios y un honor porque bueno, la Universidad de Girona y los grupos de investigación que ahí estáis, pues sois una referencia y para mí han sido siempre una referencia en limnología, en ictiología. Y estar aquí ahora para dar un seminario, pues me congratula, ¿no? Paso a compartir la pantalla para exponer la presentación y si... Creo que ahora estáis todos visualizándola, ¿no? Si es así de correcto, pues... Bueno, como bien ha comentado Luis, el objetivo de este seminario es que conozcáis el proyecto Life in Basagua. Es probable que muchos de vosotros ya hayáis tenido un acercamiento a este proyecto, del cual me estoy encargando de coordinar y en el que participan la Universidad de Murcia como coordinación, otras 3 universidades más, Santiago de Compostela, la Universidad de Évora en Portugal y la Universidad de Navarra, la Sociedad Ibérica de Ictiología, la Asociación Aspea de Educación Ambiental, la IUCN en su sección mediterránea, el CSIC a través del Museo de Ciencias Naturales y la agencia ECE Verde como experta en comunicación. Además tenemos el apoyo económico del Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad y del Gobierno de Navarra. El proyecto, os podéis imaginar que, bueno, que lógicamente un proyecto de estas características con tantos socios beneficiarios, pues se incorpora un staff que bueno, aquí hay más de 20 nombres, pero han ido pasando otros tantos, ¿no? Es decir, un staff que, bueno, el que nos coordinemos, que trabajemos en colaboración, pues siempre es muy enriquecedor, a veces costoso o más complejo, pero lo estamos intentando llevar para adelante entre todos, ¿no? El objetivo de la charla es que conozcáis... Perdón, se me ha quedado... El objetivo de la charla es que conozcáis qué estamos haciendo en este proyecto Life in Basagua, que, como bien ha comentado Luis, es un proyecto del programa LIFE. El programa LIFE, para muchos sabéis, incluso habéis participado seguro en algún proyecto, que es, bueno, ese programa político-administrativo que utiliza la Unión Europea para gestionar y soportar cuestiones de conservación de espacios y especies, ¿no? Quizá el programa más importante, destinado principalmente a la gestión, es decir, es un programa de proyectos no de investigación. Es decir, esto se sale quizá un poco de la mayoría de seminarios que estáis impartiendo aquí, ¿no? El proyecto es un proyecto de gobernanza e información ambiental. Estos son proyectos destinados a la transferencia de información sobre tópicos de alto interés para la Comisión Europea. En ese sentido, en 2017, cuando se solicitó este proyecto, fue un acierto, ¿no? el tocar ese tema. Y hay que decir que realmente el proyecto en su origen, bueno, pues nació en el germen de la Sociedad Ibérica de Ictiología, aunque lo estamos coordinando desde la Universidad de Murcia, y en el germen de varias de las personas que están aquí y algunos otros de ahí de la Universidad de Girona, que en su momento, pues ya desde el colectivo de los que estudiamos peces, empezamos a ver que hay gente que habíamos estado relacionados con proyectos LIFE, que era quizá muy interesante movilizar un proyecto de estas características
para informar sobre invasiones acuáticas, ¿no? Que es el tópico del proyecto. El proyecto es un proyecto de 5 años, acabaremos en octubre de 2023 y tiene un presupuesto superior a los 3 millones de euros para implementar en España y Portugal. Los 3 grandes objetivos del proyecto son objetivos destinados a tres grandes grupos, ¿no? El primero es generar o facilitar la implementación de la regulación sobre invasoras, la normativa europea, generando sobre todo sinergias entre los responsables de la gestión. ¿Qué entendemos por responsables de la gestión? No solo las administraciones, no solo los técnicos de administraciones, sino también los investigadores en nuestra responsabilidad de transferencia de información hacia esos técnicos y también incluso ONGs que están involucradas en la propia gestión, ¿no? Es decir, es como un objetivo que intentamos cubrir con algunas acciones de gobernanza, de gestión. El segundo gran objetivo es mejorar la respuesta rápida, mejorar, que es sin duda una de las herramientas más válidas para gestionar invasiones acuáticas, mejorarla basándonos en generar herramientas de formación y sensibilización sobre grupos clave para estos componentes. Grupos clave como pescadores deportivos, deportes acuáticos, agricultura en zonas de regadío, etcétera, ¿no? Y el tercer gran objetivo es sensibilizar al público en general. Como veis, la distribución de los socios abarca prácticamente toda la península, pero ya de inicio en el proyecto incluimos varios preacuerdos en negro, en esos simbolitos negros, con múltiples entidades o socios que bueno, solicitaron el participar cuando hicimos un llamamiento desde la Sociedad Ibérica de Ictiología para conformar este proyecto, ¿no? Perdonad, pero no sé por qué. Bueno. Dentro del proyecto nos dirigimos a múltiples sectores, como os he dicho, desde los responsables en la gestión hasta esos grupos, como pueden ser también museos, zoos, acuarios, educadores ambientales, es decir, aquí tenéis una imagen general de ello, ¿no? Los proyectos LIFE llevan un desglose de las tipologías de acción bastante complejo. Eso lo sabéis todos aquellos que habéis participado, ¿no? En esta tipología de proyectos. Este también. De forma sintética, nosotros siempre en este tipo de seminarios o exposiciones agrupamos las acciones que genera el proyecto en estos 3 grandes grupos. Acciones de gobernanza, principalmente de diagnosis y desarrollo de herramientas. En estas acciones hemos participado o hemos intentado involucrar en el desarrollo de las acciones a múltiples expertos. Varios investigadores de ahí, del instituto, han participado en la generación de listas, ¿no? Como ahora os comentaré. Acciones de información y formación centradas sobre todo en campañas sobre sectores clave o grupos de interés, esos pescadores, esos deportes acuáticos, etcétera, ¿no? O sobre el público en general. Ahí veis unas imágenes de jornadas de formación sobre agentes de vigilancia del SEPRONA, ¿no? Y un tercer grupo de acciones de replicabilidad y transferibilidad, sobre todo centradas en fomentar el desarrollo de talleres sobre invasoras en congresos. De hecho, ahora venimos de haber coorganizado junto con el grupo de especialistas en invasiones biológicas el Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en Pamplona. Pasándose a resumir de forma muy sintética algunas de las acciones de gobernanza. Quizá este documento, lo conocéis algunos de vosotros, hemos actualizado la información sobre especies exóticas presentes y potenciales a los sistemas acuáticos de la península ibérica, con un total en el año 2020 de 306 especies registradas con un estatus de establecido o incierto dentro de nuestros cuerpos de agua y un listado de 272 especies potenciales. Y sobre ese listado hemos hecho un ejercicio de Horizon Scanning, de simplificación y de evaluación de priorización sobre esas especies para elaborar una lista negra en el caso de las especies presentes y una lista de alerta para el filtrado realizado con las especies potenciales. Aquí, como os digo, han participado más de 40 expertos, entre los que hay varios de los investigadores del instituto. El documento técnico, el documento a editar sobre este Horizon Scanning, esperamos tenerlo ahora en junio justo de este año. En este trabajo, en esta lista negra, por ejemplo, relativa a las especies presentes, pues tenemos
esos 126 taxones priorizados en función de su impacto ecológico, económico, de su potencial invasor y en función de la facilidad para la gestión en nuestro territorio de estos taxones. Y ahí tenéis, por ejemplo, pues los 24 que serían los prioritarios según esa aproximación de conocimiento desde grupos de expertos, ¿no? Otra herramienta dentro de la gobernanza, es decir, dentro de intentar mejorar la gestión, ha sido la elaboración de esta Carta Ibérica de Especies Exóticas Acuáticas. Una plataforma que en este caso coordina la Sociedad Ibérica de Ictiología, en la que hay ya más de 14.000 registros georreferenciados de más de 200 especies exóticas invasoras. Lógicamente, estas plataformas, como bien sabéis, lo importante es nutrirlas, es que vayan creciendo. Esto es una plataforma abierta en la línea de que todos los datos aquí presentes, hay un protocolo para la descarga por cualquier persona de esos datos, son datos que se transfieren directamente al Ministerio y a la plataforma EASIN, que es la plataforma europea de registros de invasoras, ¿no? No obstante, ya os digo, estamos alimentando y estáis invitados a, quien no lo haya hecho ya, estáis invitados a poneros en contacto con los responsables de CIVIP para ir alimentando esta plataforma. Y en la línea de trabajos de gestión, desde el inicio del proyecto, hemos estado trabajando para generar sinergias y para generar unas líneas estratégicas de acción basadas en recomendaciones de acción a nivel transnacional para España y Portugal, basadas en recomendaciones para la gestión de dos componentes principales, de peces dulceacuícolas en su conjunto y de cangrejos epicontinentales. Estos dos componentes porque básicamente la mayoría de personas que estamos directamente en el staff del proyecto pues tenemos más relación con estos dos componentes y además porque son dos de los componentes más importantes en cuanto a los impactos en medios acuáticos, ¿no? Iniciamos reuniones con las secciones de Ministerio y de ICNF en el caso de Portugal, hemos realizado foros y vamos a realizar alguno más, ¿no?, de transferencia de información sentando a grandes expertos, como fue el caso del foro que al final tuvo que realizarse online, donde participó el profesor Emilio García, entre otros, junto con los grandes responsables de la gestión, ahí estaban los jefes de sección del Ministerio y los jefes de sección de ICNF en relación a las invasoras, y actualmente estamos trabajando en un documento en el que vamos a lanzar recomendaciones para mejorar estratégicamente esa gestión en los 8 elementos clave, ¿no?, de la gestión de invasoras, desde cooperación, aumento o sea, elementos y recomendaciones que esperamos puedan ser útiles para mejorar el marco de acción entre España y Portugal, el marco de acción necesario para mejorar la gestión de las invasoras. Esto está en una fase de generar un documento desde el propio staff del proyecto que pasaremos a grupos de expertos de CIVIC, en el caso de los peces dulceacuícolas, y un grupo de expertos en cangrejos que hemos conformado desde el propio proyecto, en el que hay también expertos externos, y después compartiremos tanto con administraciones como con entidades que puedan mejorar, ¿no?, este tipo de recomendaciones. Pasando ya a lo que son algunos detalles sobre las acciones de información y formación que hemos generado, bueno, pues destacan las campañas sobre sectores clave, ¿no? Sectores clave como los agentes de vigilancia, ¿no? Es decir, entre todos los sectores llevamos ya más de 50 talleres de formación. Hoy justo se está realizando un taller de formación en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, digamos, es decir, a lo largo de todo el día, ¿no? Es decir, y hemos realizado en distintas zonas de España y Portugal talleres sobre agentes de vigilancia, sobre profesorado, sobre algunos dirigidos a sectores como los pescadores, etcétera, con más de 1.300 asistentes a estos talleres, ¿no? Además, hemos generado varios cursos en formato MOOC, es decir, en formato abierto en plataformas de web,
en los que, bueno, cursos que tú puedes desarrollar de forma autodirigida y obtener certificados de formación en esas temáticas, ¿no? Desde la UMU, desde la Universidad de Murcia, nos hemos encargado en desarrollar este MOOC sobre especies exóticas invasoras que veis en la imagen, conceptos básicos para docentes y estudiantes, que va dirigido principalmente, bueno, a docentes de secundaria o estudiantes de primeros cursos de grado universitario, etcétera, ¿no? En la primera edición ya se han matriculado 240 personas. También dentro de estas campañas dirigidas a sectores estamos desarrollando información de códigos de buenas prácticas, de códigos de conducta, en formato tríptico, formato pequeño librito, ¿no? Es decir, ya tenemos editados en la página web y descargables 4 de ellos: acuariofilia, acuicultura, comercio electrónico y zoos y acuarios. Y estamos en fase de tener los 4 restantes. Esta información, toda la información que está generando el proyecto, se está generando en español y en portugués. Eso es algo bastante importante a destacar, ¿no? E incluso algunos trípticos los hemos generado en otras lenguas peninsulares como el catalán, ¿no? Es decir, en inicio no estamos abiertos incluso a colaboraciones para poder trasladar la información que hemos generado a esas otras lenguas, ¿no? Lógicamente, esos códigos de conducta, como algunos de vosotros pensaréis, si no tienen campañas de intentar que se implementen, aunque no es un objetivo incluido en el propio proyecto, sí que estamos realizando o empeñándonos en movilizar el conocimiento de algunos de estos códigos de conducta y con ello, bueno, asegurar un poco más la implementación, ¿no? Y por eso surgió esta campaña Stop Comercio Invasoras, a la que ya se han adherido múltiples entidades, que justo hoy, bueno, lancé justo la idea de la adhesión del Instituto de Ecología Acuática al director y me ha contestado, bueno, exponiendo que sin duda pues podremos contar en principio con vuestra adhesión, ¿no?, a la campaña. En esta adhesión pretendemos sacar una segunda edición de este Código de Comercio que refleje todas las entidades que se suman, ¿no?, a esta idea, ¿no?, de reducir el comercio de exóticas invasoras, ¿no? También dentro de esas campañas específicas nos hemos centrado en algunas sobre aquellos sectores muy involucrados en la dispersión de invasoras acuáticas, ¿no? La dispersión o la extensión de la presencia entre diferentes cuencas, ¿no? Lógicamente, deportes acuáticos, pescadores deportivos y profesionales. Pensad que la pesca profesional en medio epicontinental es una actividad bastante importante en Portugal, no tanto en España, sí en las zonas estuáricas, ¿no?, pero no en el sistema fluvial, pero sí en Portugal, ¿no? La navegación, la agricultura. Entonces hemos generado información en distintos formatos, toda descargable en la página web, gratuita, pero además en formatos en los que cualquier entidad de estos sectores puede descargarla e imprimirla. Y si ella lo estima, se puede poner en contacto con nosotros para modificar la edición e incluir los logos de la entidad, es decir, intentando fomentar el uso de esta información, ¿no?, en eventos concretos de estos sectores. Siguiendo con actuaciones de información general, ahora más dirigidas al público en general. Bueno, algunos de vosotros conoceréis esta guía que se editó hace ya un par de años, que no es una guía de determinación, ni mucho menos, es una guía de sensibilización, ¿no? Es una guía realizada en portugués, castellano e inglés, descargable, gratuita. Se hicieron tiradas en papel, pero bueno, es decir, para entregar en muchos eventos. Y es una guía que, bueno, lleva un listado de 100 especies que intenta sensibilizar, ¿no?, especies de todos los componentes, desde flora hasta mamíferos, con diferentes problemáticas, con diferentes formas de llegada, vías de entrada diferentes, con lo cual es lógicamente una herramienta de sensibilización. Igual que esta exposición que generó en su momento el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y por la que pasaron
bueno, en Madrid más de 50.000 personas y que ya ha estado en 9 distintas localizaciones de toda la península y que está disponible para que pueda ser solicitada y que llegue a alguna sala de exposición en cualquier parte. Así que os invito a que si pensáis que en Girona puede haber algún museo o alguna sala de exposición interesada en que llegue la exposición, os pongáis en contacto bien con nosotros o bien con el museo, con el grupo de Anabel Perdices, que son los que están coordinando un poco esta itinerancia, ¿no?, de esta exposición. Además, esta exposición está en formato virtual también en la página web del proyecto. Sin duda, en las campañas, en las tareas de sensibilización al público en general, las redes sociales están siendo una herramienta que se están mostrando como muy útiles, ¿no? Es decir, aquí la agencia EFE es la que está gestionando principalmente la agencia EFE estas redes sociales. Nosotros colaboramos desde la coordinación con ella, sobre todo en el canal de Twitter. Como veis, el canal a fecha muy reciente tiene más de 5.300 seguidores, que para un proyecto LIFE es un número muy importante, y aquellos que tengáis o que estéis conectados os hayáis hecho amigos de esta dirección de LIFE Inbasacua, seguro que veis cómo estamos lanzando continuamente noticias sobre invasoras en general, elementos clave para la sensibilización, como campañas con pequeños audiovisuales o campañas sobre determinadas especies top, que hemos lanzado distintos hilos de Twitter. Todo esto, además, lo estamos contabilizando para que pueda ser una métrica de evaluación de las acciones incluidas en el proyecto. Luego os comentaré dos aspectos muy puntuales, pero sin duda es una herramienta se nos está mostrando como una muy buena herramienta. Estamos sobre todo trabajando más con Twitter que con otra red social, ¿no? Si os metéis en la página web veréis la cantidad de material audiovisual que se ha generado, audiovisuales ya no solo del proyecto, sino dirigidos a sectores concretos. Es decir, en el canal de la agencia Eje Verde, en el canal de YouTube de la agencia Eje Verde, hay más de 50 vídeos generados por el proyecto para sensibilizar. Y en esa sensibilización y también evaluación de la percepción, tenemos también estos cuestionarios que estáis viendo ahí, ese código QR para el acceso, y luego al final de la charla lo dejaré expuesto. Son unos cuestionarios dirigidos al público, a todo público en general, para evaluar percepción sobre la problemática de invasoras, principalmente percepción de su problemática sobre biodiversidad, sobre aspectos socioeconómicos y sobre aspectos de salud, ¿no? Ya hemos publicado un primer trabajo con los datos preliminares que apuntaban a una falta de percepción clara sobre problemas de salud y sobre problemas socioeconómicos, y una diferencia entre España y Portugal, unos datos que nos ayudan a nosotros a dirigir en cierta medida algunas de las acciones del proyecto, y llevamos ya más de 6.000 cuestionarios para esa evaluación final que compararemos con estos datos ya publicados. Aspectos relacionados con la ciencia ciudadana. Bueno, el proyecto llevaba de inicio el generar una aplicación de móvil, pero lo que valoramos es que quizá era mucho más interesante y óptimo el fomentar el uso de la aplicación de móvil que la Unión Europea ha desarrollado para la detección de invasoras, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ponernos en contacto con EASIN y generar el módulo ibérico, o aumentar el número de especies en el módulo ibérico de especies exóticas invasoras. Hemos generado más de 160 fichas sobre estas especies, y actualmente, cuando tú te descargas esta aplicación de móvil, detecta georreferencialmente dónde estás ubicado, y lo que se te descarga es el módulo de especies ibérico generado por Inbasacua, y en el que hemos contado con la colaboración, en este caso, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, desde el proyecto también fomentamos ese tipo de colaboraciones. Castilla-La Mancha estaba trabajando en algo parecido y surgió el que ellos también estuvieran involucrados en esta acción concreta. También la UICN
ha generado una plataforma, que es la plataforma Ibermis, que está conectada con los registros los registros ibéricos que se vayan realizando a través de esta aplicación. Y esa plataforma Ibermis es una plataforma dirigida principalmente a la ciencia ciudadana, dirigida a tener información disponible para el público en general. Entre la plataforma La Carta Ibérica de Invasoras, esta e incluso la web que ha generado la red Invanet, ahí coordinada por profesores de ahí, de la Universidad de Girona, son plataformas que se complementan, en mi opinión, ¿no? Porque Invanet es una muy buena plataforma con información científica y muy útil para un sector concreto, ¿no? Y esta otra, Ibermis, pues puede ir hacia un nicho diferente, ¿no? Hemos participado en múltiples eventos, masivos algunos o con un número muy alto y otros no tan masivos, como algunas de las imágenes que veis ahí, pero con esos sectores clave. El año pasado ya colaboramos con la red de Inveco, la plataforma Invasoras PT, y el Livestock Cortadera en la primera semana ibérica de especies exóticas invasoras, donde participaron más de 138 entidades, más de 2.500 participantes, y justo ahora en unos días es la segunda semana, del 21 al 29, en la que Héctor me ha comentado que tenéis una actividad justo del Instituto de Ecología o de la Universidad de Girona con una plenaria, ¿no? Luego él os dará los datos de esa charla, que es una actividad incluida en esta nueva semana de 2022 de Invasoras, ¿no? Por ir acabando, en relación a la replicabilidad y transferibilidad, las acciones que incorpora el proyecto, principalmente me gusta destacar los talleres y sesiones que estamos fomentando en varios congresos ibéricos. Empezamos con el Restauraríos 2019, donde hubo 2 talleres, uno de comunicación, otro de networking entre proyectos, es decir, y estoy hablando de partidas económicas que surgen del proyecto Life Invasacua para ayudar puntualmente, ¿no?, al desarrollo de estos talleres en los congresos, ¿no? Ahora venimos de coorganizar con el GEI, como os he dicho antes, el Congreso de Invasoras en Pamplona, el Congreso Ibérico, en el que han participado más de 130 personas y en el que, por ejemplo, Invasacua ha propiciado 20 becas para estudiantes para la asistencia al proyecto, ¿no? Entonces, eso personalmente me agrada, ¿no?, el resaltar este aspecto, porque creo que el proyecto en esa línea es una línea a desarrollar. Ya hemos trabajado también en colaboración en realización de talleres en el Congreso de Limnología de 2020, en CIVIC de 2020 y también estamos trabajando para el Congreso de CIVIC 2022. Y hemos realizado múltiples networking con múltiples proyectos y fundaciones, algunos de los cuales veis aquí los logos, ¿no? Algunos datos para acabar ya, porque considero que puede ser mucho más interesante cualquier pregunta o cualquier debate que saquemos ahora con posterioridad. Estos datos que tenéis aquí son una tablita resumiendo algunos de los resultados expuestos en nuestra última auditoría, que fue en febrero de 2022, pero con resultados hasta diciembre del 21. Ahí hemos realizado ya más de 331 eventos de actuaciones. Han pasado de forma presencial más de 94.000 personas. Sin duda, las exposiciones en los museos aquí tienen un peso muy importante, pero incluso sin las exposiciones en los museos llevamos un número de personas en actividades importante. Han colaborado más de 330 instituciones en algunas acciones o eventos relacionados con el proyecto y se han generado más de 508 noticias de todo tipo, ¿no? Aquí la agencia EFE hace una labor de ir lanzando múltiples noticias en la página web o en el canal de Twitter que creo que van calando, ¿no? Ahí tenéis un detalle de los datos de visibilidad de la página web hasta noviembre de 2021, que muestran un poco ese incremento significativo en visitas y en usuarios, y también de las redes sociales, ¿no? Mantenemos ese incremento. Y esto, de alguna forma, estamos, entre otras métricas, estamos evaluando con la búsqueda en Google Trends de
palabras clave relacionadas con invasoras o con las especies top que estamos usando para la comunicación, estamos evaluando tendencias, ¿no? Y bueno, sí que empezamos a ver cómo desde el inicio del proyecto algunas palabras clave en el flujo de información de noticias que se da en España y en Portugal, que hemos buscado a través de Google Trends, bueno, pues hay un cierto cambio en la tendencia, ¿no? Al menos empieza a haber más flujo de información sobre algunas palabras clave o sobre algunas especies. Es muy difícil tener una información muy concluyente sobre esto, pero bueno, será otra herramienta más a usar junto con esos cuestionarios que antes os he comentado de percepción y otras formas que tenemos de medir la información que vamos generando en las plataformas, ¿no? Lo que esperamos es que con este proyecto, bueno, al final haya algo más de capacidad de gestión preventiva, algo más de cooperación y formación, como os dejo ahí, y algo más de percepción y sensibilización. Todos sabemos que solucionar esta problemática de las invasoras acuáticas, bueno, va a ser algo de muy largo recorrido, ¿no? Y algo poco a poco. Y Invasacua, bueno, pues puede generar ahí un punto de inflexión en algunas cuestiones concretas, pero sin duda no va a solucionar el problema, ¿no? Pero este tipo de proyectos sí que son proyectos, creo que muy necesarios, no solo en el componente acuático, sino en otros, ¿no? Este formato de, bueno, generar información de forma muy masiva, ¿no? Bueno, pues con esto, muchas gracias por estar aquí en la exposición de lo que estamos haciendo en Invasacua. Y bueno, y paso a dejar de compartir la pantalla. Bueno, el enlace al cuestionario lo tenéis aquí, pero podéis acceder a él a través de la página web del proyecto y os invito a que, bueno, que comentemos cualquier aspecto o que me hagáis cualquier pregunta, cualquier comentario. Es decir, dejo de compartir la pantalla. Como no somos demasiadas personas, creo que podemos, quien tenga una pregunta, que intervenga, y si vemos que nos solapamos, pues ya buscamos otra fórmula más práctica. Adelante, Dani. Sí, solo un tema. El tema de gestión, de la coordinación con la administración. Es decir, se ha hecho el trabajo, yo creo que ha sido un trabajo muy interesante y muy amplio, pero ¿qué detalles, cómo habéis coordinaros, cómo el trabajo hecho puede llegar a la administración y que para ella sea una herramienta que tenga ya una aplicación un poco directa? Es decir, que no sea, vale, de acuerdo, guardamos los libritos, cuando hagamos la revisión de la lista de invasoras lo vamos a tener en cuenta, sino ¿ha tenido ya una implicación directa en gestión? Hombre, yo como tú bien sabes, digamos, el tema de al final conectar con los responsables de gestión máximos, ¿no? Es complicado, ¿no? Y al final yo creo que depende mucho de la persona en concreto, ¿no? Digamos, decir, y eso, nosotros lo que hemos hecho desde el proyecto ha sido desde el principio bombardear un poco la idea de que conozcan el proyecto, que conozcan lo que estamos intentando hacer de herramientas de gestión, ¿no? Pero siempre con la humildad de que nosotros vamos sumando a todo lo que se está realizando, que no es poco, digamos, aunque a veces muy descoordinado, ¿no? Y hemos centrado nuestra relación del proyecto con las administraciones nacionales, es decir, con la Dirección General de Biodiversidad, con la Dirección General del Agua, que, como bien sabes, tiene un grupo de especialistas un grupo de coordinación de invasoras de la Dirección General del Agua, donde aunan todas las confederaciones, donde están todas las agencias del agua representadas, ¿no? Y ahí hemos estado dando charlas exponiendo la información de listas, por ejemplo, hablándoles de incorporarlos a la revisión de esas líneas de acción, etcétera, que queremos generar. Hemos hecho el contacto directo con el grupo de biodiversidad a través del jefe de sección de ese grupo, que es Ricardo Gómez Calmaestre. Es decir, hemos hecho el contacto directo desde coordinación y desde CIVIC, porque en esto CIVIC también ha estado muy involucrada, ¿no? Con ICNF igual, es decir, tomando como representantes en Portugal, principalmente
sí, yo estaba como coordinador, pero sobre todo Filipe Ribeiro y Pedro Anastasio en su momento, ¿no? Que son personas que estaban muy relacionadas con... y haciéndoles llegar toda la información que hemos ido generando. ¿Cómo se traslada eso a sus herramientas, a lo que ellos van generando? Al final depende, bueno, me da la sensación de que depende mucho de las personas o de la intención, pero yo me quedaría con que al menos ir sembrando esa conexión con ellos. Ahora, por ejemplo, en el Congreso de Civic se va a hacer una mesa de debate y estamos invitando a los representantes de esos grupos nacionales y portugueses para que estén ahí, ¿no? Para que estén y conozcan de ese trabajo de Horizon Scanning, conozcan de ese trabajo de recomendaciones, ¿no? De retos. Es decir, que esa información esté ahí. Ahora mismo, por ejemplo, piensa que hemos conseguido que esté esa información en las propias páginas web del Ministerio, de ICNF, de Ministerio, de varias direcciones generales, perdón, de varias comunidades como la Generalitat, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón, la Comunidad de Murcia, tiene la información que el proyecto va generando, tipo las listas, disponibles en sus páginas web. Es decir, son pequeños pasos, ¿no? Con algunos técnicos, lógicamente, se trabaja de forma más estrecha. El propio Felipe Morcillo, que colabora en varios de los trabajos, como tú sabes también, de listas, etcétera, era la asistencia de la propia Dirección General Nacional en temas de invasoras. Es decir, el contacto directo con las personas cuenta mucho también, ¿no? Y el estar siempre desde una perspectiva de intentar sumar y de intentar aportar información, que haya un feedback de lo que ellos le dan prioridad, creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué se va a aplicar? ¿Qué no se va a aplicar? Digamos, es decir, pero bueno, son herramientas, las listas están ahí, la lista de especies priorizadas va a estar, bueno, pues será cuestión de seguir trabajando en la línea de fomentar un poco que ellos, porque también a veces, bueno, desde el colectivo académico generamos unas herramientas que no son del todo directamente aplicables a la gestión, los tiempos en gestión son diferentes a los nuestros, es decir, es complejo, ¿no? Pero la sensación que tengo es que al menos estamos haciendo un trabajo muy grande de intentar llegar y de intentar establecer esas sinergias y bueno, y algo se está sembrando, ¿no? Digamos, decir, pero es algo que hay que continuarlo con todos los colaboradores que estáis participando, con todos los que estamos involucrados, con las sociedades, la Sociedad Ibérica de Ictiología, la AIL, es decir, es algo que tiene que ir en esa línea, ¿no? En mi opinión. Gracias. Xavi, ¿no? Hola, Siscu. Muchas gracias por la charla y un saludo. Un placer volverte a escuchar, Xavi. Hace tiempo que no. Sí, hace tiempo que no nos vemos. Una cosa, aprovechando que es un proyecto de dos países, quería preguntarte sobre esto. Si habéis visto o habéis podido constatar si hay modelos diferentes de gobernanza o no, o si son cosas como bastante parecidas en un sitio o en otro, y si hay esas diferencias, si se puede aprender, ¿no? De decir, bueno, esto en Portugal lo están haciendo muy bien, pero lo hacen así, o esto otro en España lo están haciendo muy bien, pero lo hacen así o asado, ¿no? O sea, tu opinión al respecto. Sí, hombre, modelos de gobernanza, aunque se parecen, porque realmente, bueno, España en principio yo diría que ha sido uno de los estados más adelantados en el tema de generar determinadas herramientas de gestión de invasoras. La normativa nuestra, por ejemplo, es anterior a la europea. El listado de especies autóctonas que salió justo el año pasado, alóctonas, perdón, es algo bastante novedoso, que no está en muchos países. Es decir, hay cierta diferencia, pero España diría que va un poco por delante de Portugal en algunos aspectos, aunque en Portugal, por ejemplo, pues temas como los planes de acción de vías de entrada, etcétera, en zonas estuáricas, etcétera, los han desarrollado ya desde hace 2 o 3 años y trabajan de forma muy, muy seria. Sí que hay ciertos desajustes, pero bueno, digamos, decir, las listas no son tan diferentes entre uno y otro país. Es decir, y en esa línea, este documento que te digo que estamos intentando generar va en la línea de recomendaciones para hacer
para armonizar de alguna forma mejor tanto aspectos de normativa como aspectos de gestión preventiva basada en listas de alerta, etcétera. Es decir, para intentar buscar o recomendar acciones que armonicen, que busquen esa mayor coordinación entre los dos países. Predisposición hay, al menos por los responsables que hay en la actualidad. Lo que ocurre es que, bueno, una sensación más personal, tanto un país como el otro, este tema todavía es un tema al que no se le presta la importancia en cuanto a recursos, ¿no? De personas, económicos, de staff de las propias administraciones. Es decir, entonces, bueno, yo creo que estamos en el inicio, ¿no?, de lo que va a ser la gestión de invasoras a medio y largo plazo. Y todo lo que podamos sumar ahí. Pero yo diría que son dos países que, dentro de lo que cabe, bueno, no presentan un desfase así. Y España creo que en algunos aspectos tiene herramientas ya desarrolladas bastante mejorables todas. Algunas se están mostrando poco eficientes, sí, hay que ir hacia el desarrollo de listados positivos, listas blancas, en el caso del mascotismo, etcétera, tal. Pero otras, bueno, es decir, se han trabajado, ¿no? Es decir, pero sobre todo, si no estamos en un mejor estado, creo que es por la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos de personal y económicos hacia este tema, ¿no? Tellem. Hola, buenos días. Mi pregunta va enfocada precisamente a esto, ¿no? Yo creo que es un proyecto terriblemente interesante, necesario. Entonces, dentro de un año y medio termina el proyecto. ¿Cómo planteáis el Afterlife Plan? Y si os planteáis pedir otro proyecto, porque es eso, yo no veo ahora mismo que las administraciones cogen el guante y sigan con toda la dinámica que se ha generado a través de este proyecto. Bueno, la verdad es que yo he trabajado, bueno, Xavi seguro que es más proyectos live que yo, pero hemos trabajado en varios proyectos live y la experiencia, y una de las sensaciones que tengo es que son proyectos que a veces se quedan después, como tú comentas, en poco, ¿no? En el caso nuestro, digamos, es decir, nosotros, como cualquier proyecto live, estaremos obligados a mantener algunas de esas herramientas, las plataformas que has visto, etcétera, a lo largo de 5 años como mínimo, ¿no? Para eso está la Sociedad Ibérica de Ictiología y estaremos desde la coordinación seguro involucrados y el resto de socios, cada uno en sus responsabilidades, ¿no? Eventos del estilo a fomentar transferencia de información en congresos, pues probablemente sea algo fácil de continuar en post-live, ¿no? Pero sin una petición de un nuevo proyecto, bueno, es cierto que muchas de las iniciativas que desde Invasacua han surgido, pues puede ser que se vayan quedando ahí, ¿no? Pero también yo soy, en ese aspecto me gusta ser pragmático, quiero decir, Invasacua puede generar algo, ¿no? Es decir, y de hecho en las auditorías con los auditores del proyecto lo hemos comentado muchas veces. Mira, nosotros al menos vamos a generar estas herramientas, esta información. Es decir, si luego se implementa, no se implementa, no podemos ser los responsables únicos de eso, ¿no? Un gran hándicap de este proyecto es que en su inicio, en la petición, no hubo ninguna administración de todas las que tanteamos dispuesta a entrar entre los socios. Sí que luego hay un apoyo económico del Ministerio a través de Fundación Biodiversidad, pero eso es porque hay una convocatoria para todas las ONGs para pedir eso. O sea, no es. Entonces, sin duda que las administraciones, probablemente las nacionales, se involucraran quizá en continuar un proyecto parecido, similar, podría ser algo a explotar o que alguna sociedad más se sumase, ¿no? Tipo sociedad de limnología, tipo sociedad Sibecol, de ecología, etcétera. Es decir, algunas de las sociedades, bueno, es decir, nosotros de momento, desde la coordinación, mi objetivo es acabar este proyecto y cerrar, digamos, los objetivos, ¿no? Y sí, y cerrar algunas acciones logísticamente asequibles de post-live, ¿no?
pero no es, de momento no estamos barajando nuevas peticiones. No lo sé si de aquí a lo que finalice el proyecto, pero no estamos barajando. Y luego también los proyectos LIFE tampoco, como tú sabrás también, bueno, pues tampoco una continuidad del mismo proyecto es algo parecido. Tendría que ser fácil de conseguir, quiero decir, sería darle una vuelta a algunos de los aspectos o profundizar sobre algunas cuestiones que, vamos, en mi opinión es algo necesario, sin duda, digamos. Pero bueno, también a lo mejor es hora de que tomen el testigo otro grupo, otras personas, ¿no? Digamos, decir, o se mezcle, pero no justo el mismo staff, sino jugando con otras tipologías y sin duda involucrando a las administraciones. Es decir, este tipo de proyectos se pidió, porque vuelvo a insistir, fue algo que el germen de todo esto surgió pues con Lluís Zamora, con gente de Civic, es decir, con Kim Pou, que no está por aquí, pero algunos de vosotros conocéis, ¿no? Es decir, desde hace tiempo. Al final fue la Universidad de Murcia la que logísticamente podíamos diseñar el proyecto, coordinarlo por las tipologías, ¿no? Pero es un proyecto necesario, pero involucrando, y en ese momento no pudimos involucrar a administraciones porque ninguna estuvo dispuesta, pero hay que involucrar a los responsables de movilizar recursos, ¿no? Digamos decir, entonces, pero necesario este tipo de proyectos de comunicación, de transferencia de información y comunicación. En el tema de invasoras, en Europa se han desarrollado 4 o 5, o 6 o 7, no más. Es decir, entonces, por supuesto que son necesarios y además creo que bueno, que es un tópico bueno, que sería bien recibido, pienso, sobre distintos componentes, ¿no? O sobre distintos objetivos. No sé si con eso te ha ayudado un poco a... Bueno, sería eso, ¿no? Animaros a que en todas las reuniones que hagáis con las administraciones competentes, tanto de España como de Portugal, a ver si los chincháis un poquito para que haya continuidad de algún modo, ¿no? Ya que estáis en contacto con ellos. Sí, lo que pasa es que, como le decía a Xavi y a Dani, al final son personas y son 2 o 3 personas las que trabajan. Yo me he quedado sorprendido un poco de ser consciente de que incluso en las administraciones nacionales la cantidad de recursos de personal que hay es escasísima. Es decir, entonces, y depende de gente, bueno, pues muy motivada, muy tal. No sé, ahí en Cataluña pues tenéis a Sisco Mañas, que en la Generalitat, que es un ejemplo de motivación, ¿no? Digamos, bueno, no es fácil para ellos tampoco, me refiero a decir. Entonces, nosotros como investigadores desde las universidades, creo que lo que tenemos que fomentar es esto, ¿no? El volcarnos también, que a veces también nosotros no trabajamos bien esa transferencia, ¿no? O a veces, bueno, es decir, yo ahora mismo no estoy publicando prácticamente nada. Es decir, ¿por qué? Porque estoy volcado en esta transferencia. Publicando me refiero de artículos científicos, ¿no? Es decir, a veces vas a penalizar por unos temas, ¿no? Pero creo que es necesario que haya también gente en esa conexión, ¿no? De la información, y necesario que desde las universidades, grupos de investigación, hagamos el esfuerzo, ¿no? Del contacto, de generar herramientas o protocolos para que ese contacto se mantenga. Eso es lo que es importante también, ¿no? Que no dependa al final solo de las personas, ¿no? Sino que al final haya un soporte que facilite esa sinergia, ¿no? Andrés, también tenía una pregunta. Sí, tengo una pregunta, Sisco. ¿Tiene sentido realmente, más allá del proyecto LIFE, que se acaba el año que viene, vuestro creo, montar algún acción tipo lobby? O sea, intentar actuar ya sobre las leyes. Tenemos el marco, la directiva marco del agua, que parece buena, pero se puede intentar involucrar abogados, meter un lobby social que no solo reúna a los científicos, sino gente de la sociedad que aprenda del tema gracias a vosotros. Un lobby, realmente, un interés que intente cambiar las leyes para prohibir ya el comercio con exóticos potenciales, ser punitivo con quien se salte el tema de la legislación, castigar más o de alguna manera intentar impedir todo este desastre de las invasoras, pero con un lobby realmente más allá de vuestra acción.
Hombre, yo creo que es complicado. O sea, es un tema, por ejemplo, que salió en cierta medida en el Congreso de Pamplona, de invasoras y, bueno, que es el primer ibérico, el que anteriormente era nacional. La presión de lobbies ya existe, pero en la otra dirección, ¿no? Digamos decir, como bien sabes, ¿no? Y lobbies muy potentes, ¿no? Desde el mascotismo hasta la pesca deportiva, hasta la caza, pesca y caza, digamos, son, bueno, lobbies, en realidad son demandas sociales también, ¿no? Sí que creo que es importante que haya una mayor demanda de un lobby que vaya en la línea de lo que tú comentas, ¿no? De un lobby que surja del colectivo académico, que surja y bueno, y ahí, pero yo creo que ahí es la labor de las sociedades, ¿no? De las sociedades académicas que aúnen esfuerzos e incluyen sociedades académicas o grandes ONGs, como WWF, etcétera, ¿no? Que aúnen esfuerzos entre ellas y que haya al menos una información compartida, ¿no? Un mensaje compartido, pero es muy complejo, digamos, es decir, la solución de los problemas de invasoras, en mi opinión, no es tan sencillo como la prohibición, ¿no? Digamos, es decir, eso se ha mostrado en el mascotismo, ¿no? Si prohibimos, al final la empresa va por delante y te soluciona esos problemas, pues, comercializando otras especies. Es decir, entonces, la prohibición es una herramienta a usar en determinadas zonas, con determinados sectores, sin duda, ¿no? Pero no es la única. Es decir, yo creo que la herramienta a medio, largo plazo debe ser el cambio de la percepción social, debe ser la información. Es decir, que al final, como decía Rafa Miranda de la Universidad de Navarra, que está dentro, le gusta decir mucho la frase de que en vez de educar a los pescadores actuales, a la gente actual, a los que hay que educar son a sus nietos, ¿no? Es decir, porque al final este problema podrá ir reduciéndose si la percepción social sobre el problema aumenta. Es decir, si somos conscientes de ahora últimamente se han publicado muchos artículos sobre el coste económico, ¿no? De las invasiones. Seguro que algunos de los que estáis aquí a lo mejor hasta sois coautores de algunos, ¿no? Es decir, y eso es esencial, ¿no? Que se sepa cuánto nos cuesta, qué cuesta, por qué es necesario reducir, por qué es necesario quizá centrar el comercio de mascotas solo en X especies, es decir, pero es difícil, es difícil. Sin duda la presión de lobbies debe ayudar, pero ahora mismo se les hace más caso a lobbies muy mediáticos que, por ejemplo, a los lobbies que generan conocimiento, ¿no? Es decir, eso, por desgracia, es así en este tema y en cualquier tema. Yo lo veo, al menos soy miembro también del Comité de Caza y Pesca aquí de la región de Murcia y eso es, al final, los lobbies de los investigadores poco peso tenemos, ¿no? Pero sí que sería muy interesante aunar, junto con el colectivo de esos que trabajan la normativa, ¿no? De esos abogados que de alguna forma pueden ayudar a cambiar aspectos de la normativa, etcétera. Algunas de estas recomendaciones, bueno, es decir, estamos intentando que se plasmen en ese documento, pequeño documento de ideas, ¿no? Es decir, y no sé, es compleja. La solución a las invasiones creo que bueno, pasa por saber gestionarlas, es decir, saber gestionar las que tenemos y reducir al máximo lo que podamos, que no lleguen nuevas y no se dispersen, es decir, en mi opinión. Gracias por la explicación. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos bastante ya fuera del horario así habitual que ha sido fruto de eso, de una presentación interesante y también muchas preguntas que van surgiendo y que creo que también ha sido una gran aportación y nos ha dado bastantes pistas de cómo enfocar la problemática y sobre todo dar a conocer el proyecto, que ha sido muy interesante. Yo creo que lo dejaríamos aquí, si os parece. Muchas gracias, primero la participación y especialmente al ponente, porque siempre es agradecer que pues haces un ofrecimiento, pero no todo el mundo encuentra el tiempo para dedicar un rato a explicar lo que están haciendo y es agradecer que haya podido ser y que hayamos podido celebrar este seminario. Bueno, gracias a vosotros. Vuelvo a insistir en que es un placer y un honor estar aquí con investigadores que han sido siempre una referencia, o muchos de vosotros habéis sido una referencia para mí.
Y yo, si me permitís hacer un llamamiento el día 25 de mayo, si os interesa el tema de las invasiones acuáticas, precisamente en el marco de la Semana Nacional Ibérica sobre Especies Invasoras, en el aula magna de la Facultad de Ciencias, a las 11, de 11 a 1, va a haber un acto con 3 doctorantes de nuestro equipo y sois todos y todas bienvenidos.